El cultivo in vitro es una herramienta biotecnológica en plantas que surgió como una rama de propagación de plantas difíciles de propagar o en peligro de extinción. Los beneficios de implementar este tipo de técnicas es que no es necesario esperar todo el ciclo de producción de la planta, ya que para obtener la semilla hay que esperar al fruto y evaluar si esa semilla es capaz de germinar. Todo este proceso es tardío y temporal. Con la técnica de cultivo in vitro, de cualquier parte de la planta se puede poner a producir una planta sin la temporalidad y sin que pasen ciclos productivos. También permite clonar para conservar características de reproducción o producción de un fruto, ya que se aísla el genoplasma de interés. Con el cultivo in vitro se puede seleccionar el género de la planta y garantizar su cultivo poniendo un número de planta, cantidad y todo lo que se necesita sin perder el tiempo ni recursos. Células vegetales totipotentes. Las llamadas células totipotentes vegetales, también conocidas como células madres vegetales, estas células poseen unas excelentes propiedades regenerativas, ya que a partir de una sola de ellas se pueden reconstruir una planta entera. El uso de estas preciadas células permite obtener unos cócteles muy complejos de activos vegetales que hacen posible el trabajo de una forma más natural, aprovechando el fenómeno de sinergia molecular. Al no hacer ningún tipo de extracción, el producto se configura como una combinación natural de moléculas que, en comparación con los extractos típicos, presentan una eficacia y seguridad superior a los procesos tradicionales. La diferenciación celular, la transformación morfológica y fisiológica de las células merestemáticas en tejidos adultos o diferenciados constituyen el proceso de diferenciación celular. Esta y la consecuente especialización de la célula traen consigo la división de trabajo, formando células con funciones específicas. La diferenciación se produce por la activación diferencial de algunos genes y la reproducción de otros. Medio de cultivo. Un medio de cultivo es un sustrato o solución de nutrientes en los que crece y se multiplican los microorganismos en el laboratorio, con el objetivo de aislar diferentes especies bacterianas con el fin de identificarlas y realizar estudios complementarios. Los medios de cultivo se clasifican según su consistencia, la cual puede ser líquida, sólida o semisólida. También se clasifican por su origen, los cuales pueden ser medios sintéticos y medios naturales. También se pueden clasificar por su composición y utilización, los cuales pueden ser simples, enriquecidos, selectivos, diferenciales y de enriquecimiento. Ahora mi compañera Jos va a seguir explicando algunos de los temas. A continuación seguimos con la explicación, y es que las fitohormonas u hormonas vegetales son sustancias producidas por células vegetales ubicadas mayormente en las hojas de la planta y que actúan sobre otras células como mensajeras químicas. Las hormonas vegetales son capaces de regular de manera predominante los fenómenos fisiológicos de las plantas. Las fitohormonas se producen en pequeñas cantidades en tejidos vegetales, a diferencia de las hormonas animales sintetizadas en las glándulas. Por otro lado, podemos señalar lo que es la morfogénesis. La morfogénesis está indirecta o directamente. La morfogénesis indirecta se da a partir de la formación de órganos in vitro, a partir de un explante con formación previa de callo. El callo es una masa de células desdiferenciadas obtenidas a partir de un explante cultivado en in vitro, ya sea el disco, la hoja, el meristemo, las células de suspensión, entre cualquier otra cosa. La morfogénesis comprende 3 fases. En la primera fase, las células no responden al estímulo orgagénico, pero adquieren esa competencia durante la fase de desdiferenciación. La segunda fase coincide con la inducción. En las células son receptivas al estímulo morfogénico y hay una relación directa entre el tipo de concentración y combinación de reguladores del crecimiento agregado al medio de cultivo y el órgano a desarrollar. Por último, en la fase de realización, la célula sufre las sustancias diversas para formar el órgano determinado.
En continuación, la morfogénesis directa se da cuando los órganos se originan directamente del explante en ausencia de proliferación del callo. La orgogénesis puede obtenerse a partir de hojas, tallos, raíces o flores. Estos órganos son individuos a partir de una célula o grupo de células que, según las condiciones de cultivo, tienen la propiedad de mantenerse en activa división. Los explantes son de diversas naturalezas, pueden ser porciones de tejidos, células sueltas, protoplastos, esporas, granos de polen o semillas, con excepción de los óvulos y el polen. Los explantes están constituidos por tejidos y o células semánticas. El tipo de explante a usarse en los procesos de micropropagación depende de la especie con la que se esté trabajando. La micropropagación es el conjunto de técnicas y métodos de cultivo de tejido utilizados para multiplicar, cultivar células, tejidos, órganos, semillas, embriones de forma eficiente y en grandes cantidades. Se utiliza para multiplicar o propagar plantas nuevas, tales como aquellas creadas por ingeniería genética, mutagénesis o mejora genética. Se utiliza también para obtener plantas libres de enfermedades tales como virosis u obtener grandes cantidades de plantas que no se propagan de forma eficiente. En la micropropagación, la palabra explante se refiere a tejido vivo separado de su órgano propio y transferido a un medio artificial de crecimiento. Los explantes son de diversas naturalezas. Pueden ser porciones de tejido, células sueltas, protoplastos, esporas, granos de polen o semillas. Con excepción de los óvulos y el polen, los explantes están constituidos por tejidos y células somáticas. El tipo de explante a usarse en los procesos de micropropagación dependen de la especie con la que se esté trabajando y de los objetivos que se persigan. Explantes como los meristemos apicales y las yemas axilares son genéticamente muy estables. Este tipo de explantes sirve para reproducir múltiples clones de una forma o variedad con características especiales que se desea mantener en el cultivo. Otros explantes como las yemas adventicias son más bien genéticamente inestables y producen un alto grado de variabilidad en los clones. Este procedimiento no es útil para la producción de plantas con una determinada característica de cultivo, pero sí lo es para el fitomejoramiento, ya que mediante esta variación seminatural es posible obtener nuevas líneas de cultivo. Las etapas de la micropropagación según Murashige. Etapa 1. Iniciación o establecimiento del cultivo. El objetivo de esta etapa es establecer cultivos viables y axénicos. El éxito está determinado por la calidad del explante a utilizar. En esta etapa, los principales procesos a controlar son la selección, el aislamiento y la esterilización de los explantos. Etapa 2. Multiplicación o proliferación. El objetivo de esta etapa es mantener y aumentar la cantidad de brotes para los nuevos ciclos de multiplicación sucesivos y poder destinar parte de ellos a la siguiente etapa de producción. Ambas vías de generación, organogénesis y embriogénesis, pueden darse en forma directa o indirecta. Etapa 3. Acondicionamiento. En esta etapa se produce la formación de raíces adventicias. En las especies herbáceas es relativamente fácil, mientras que en muchas especies leñosas resulta más complicada por su limitada capacidad rizogénica. El enraizamiento puede realizarse tanto en condiciones in vitro como ex vitro. En el primer caso, pueden emplearse varios tipos de sustratos y reguladores de crecimiento, principalmente auxinas, para promover la rizogénesis. Los sustratos incluyen medio sólido, caldo con agar, perlita y vermiculita humedecidas con medio de cultivo u agua. Y por último tenemos la etapa 4, aclimatación. Cuando el desarrollo de la planta justifica su trasplazo a tierra, se elimina el agar y los restos del azúcar por lavado. Se transfiere la planta primero a tierra o algún otro sustrato, más tarde a algún ambiente protegido. Protegidas de la eliminación solar directa, aumentarán su capacidad fotosintética adaptándose lentamente a las condiciones ambientales.
Bueno, mi nombre es Carlos. Voy a dar la explicación de dos ejemplos de plantas que se usan en propagación in vitro. Para el primer ejemplo se toma en cuenta la planta llamada menta piperita, la cual produce un metabolito llamado mentol, el cual posee propiedades estimulantes y asépticas. Bien, como primer paso de la técnica, lo que se hace es la obtención de la planta madre, la cual se selecciona en esquejes, que son tallos que se introducen en la tierra para que se arraiguen en él y formen una nueva planta. Estos se usan para la obtención aséptica de explantes, los cuales son tallos, hojas, meristemos apicales y caulinares, y para su extracción se debe hacer en condiciones antiasépticas, y por lo tanto se tienen que desinfectar los explantes con agua destilada, etanol, hipoclorito de sodio y un tensioactivo, finalizando con 3 enjuagues con agua bidestilada. El medio de cultivo utilizado, aquí viene la descripción de él, y también vienen lo que son las fitohormonas, que son las que se encargan de la regulación del crecimiento de esta planta en específico. Después se transporta a una cámara de cultivos en donde se queda ahí hasta la formación de las plántulas. Una vez que están formadas las plántulas, se hace el trasplante en un sustrato, el cual contiene vermiculita, el cual es un mineral, junto con tierra y arena estéril, que también se suplementa con cierto porcentaje de nitrógeno, fósforo y potasio, y de esta manera ya tendríamos lo que es la planta como tal. La segunda planta es la orquídea. Es de la familia de las orquídeas, la especie es la Enciclia adenocaula, la cual es una de las más diversas, pero también una de las más vulnerables, principalmente por la destrucción de su hábitat y la gran extracción a la que ha estado sujeta. Para la descripción de la técnica es bastante similar a la de la menta en cuanto a la preparación de la planta madre y la desinfección de los explantes. Lo que sí varía es en cuanto a la adición de hormonas en medio de cultivo. Aquí son estas hormonas que como podrán notar son totalmente diferentes a las de la planta de la menta, y también cambia un poco lo que es el medio de cultivo. Aquí se usa el medio de cultivo basal MS. También se hace el trasplante y aclimatación. El trasplante se hace se seleccionan plántulas mayores a 3 centímetros de longitud y después se transportan en sustrato constituido por tezontle y corteza de encino triturada. Se ponen cajas de plástico transparentes siguiendo el proceso de aclimatación con disminución paulatina de la humedad relativa. Bien, por último, las aplicaciones de la propagación in vitro. La primera es la obtención de metabolitos de interés comercial, como el caso del mentol en el caso de la planta de la menta. Como segundo punto tenemos la conservación de especies en vías de extinción, como en el caso de algunas especies de orquídeas. Como tercer punto, la clonación de individuos de características agronómicas muy deseables durante todo el año, es decir, tenemos un fenotipo que solamente está disponible a cierta temporada del año, pues nosotros podemos usar la propagación para tenerla disponible pues por todo el año. Y por último tenemos la obtención de plantas transgénicas, como es en el caso de la soja y el maíz. Bien, eso de mi parte sería todo, y también por parte del equipo agradezco mucho su atención y hasta pronto.